ya el Pollo Carvajal va a ser el testigo oficial contra Nicolás Maduro. Él sabe mucho, él sabe todo. Porque fui el que denunció, investigó y probó en 2 instancias jurídicas en los Estados Unidos la existencia del cartel de los soles. Diosdado Cabello es un tipo que debe andar preocupado, y le digo a Diosdado, como siempre se lo he dicho, mosca, porque tu cabeza sigue estando allí están ofreciendo $25 millones. Es el segundo ofrecimiento más importante después del de Maduro. No es verdad que Jorge Rodríguez ahora se metió a bueno y tal, y salió con un rosario y dice que a él no le gustan los presos y pidió perdón. No, ellos están cumpliendo un mandato, entonces no se pudiera llamar Petra, Juana, María. Bueno, buscaron un esquema para que fuera de él, sí, y es ella no es presidenta para mí. Mi principal líder y guía en toda mi historia de vida es Jesús. Jesús, cuando lo llevaban caminando rumbo al Calvario, después de haber transitado por todo eso, cuando ya casi no tenía fuerza para levantarse con la cruz a cuestas, le pegaban y se levantaba y le veía la cara a su verdugo y le decía: yo soy la verdad, soy el Hijo de Dios y soy la esperanza. Este programa llega a ustedes gracias a Perreando Chatarra Food, los perritos con más flow, y a Multiplace Studio, contenido 360. Venezuela vive uno de los momentos más decisivos de su historia reciente, un país que ha vivido y ha estado marcado por el poder, la ruptura, el exilio y la resistencia. Tras años de confrontación política, el escenario parece que puede cambiar. Por lo menos eso es lo que estamos esperando muchísimos de tantos venezolanos que están allí en Venezuela y de los que estamos fuera de Venezuela, pero la incertidumbre permanece en cada uno de nosotros, en espera de las liberaciones de los presos políticos, tensiones internas, denuncias de represión y una transición que se ve, que se dibuja entre lo presente, entre el futuro y en medio de procesos y de voces del pasado y del presente que siguen marcando el rumbo de nuestro país, de Venezuela. Hoy tenemos el gusto, la felicidad y la gratitud de conversar con Ismael García. Ismael García fue sindicalista, alcalde del municipio José Félix Rivas del estado Aragua y también diputado de la Asamblea Nacional. Ismael ha sido una de las voces más críticas del chavismo tras haber formado también parte en sus inicios. Desde el exilio, hoy continúa denunciando al poder venezolano y participando en investigaciones internacionales. Hablaremos en esta pequeña entrevista, vamos a conversar un poco de poder, de errores, de persecución, de oposición y también del futuro que tiene nuestro país, Venezuela. Ismael, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo también fui alcalde de La Victoria en 2 oportunidades, que fue una de las responsabilidades de las cuales me siento muy orgulloso de haber trabajado por la gente de La Victoria, una ciudad a la que quiero tanto. Bueno, no, tú me dirás lo que creas que sea conveniente que conversemos, y si estemos en mi posibilidad de respondértelo, con mucho gusto lo hago. Así que bueno, este, a tu orden. Gracias, Ismael. Primero, gracias, Ismael. Y si tú nos los permites, vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar de los inicios de Ismael García como político, de todo lo que ha vivido también como diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, como alcalde. También formaste parte de las filas del chavismo en su momento y conoces a esta gente desde dentro. Tú conoces a muchísimas de estas personas que hoy continúan en el chavismo en Venezuela. Pero primero vamos a hablar de Ismael García. ¿Dónde está ese Ismael García, ese político, esa persona que conocíamos todos en Venezuela? ¿Qué hay de Ismael García como persona y como político? No, yo estoy en España. Yo tuve que salir de Venezuela
perseguido, me tocó porque fui el que denunció, investigó y probó en dos instancias jurídicas en los Estados Unidos la existencia del cartel de los soles de Hugo Carvajal Barrio, del general Rangel Silva, de Néstor Reverol, que hoy es mayor general, de Diosdado Cabello, de toda esa banda. Demostramos en la Fiscalía del Distrito Sur en primera instancia que efectivamente en Venezuela había un cartel de narcotraficantes y presentamos también muchísimas pruebas de lavado de capital de Diosdado. Entonces tú te imaginarás que la última cosa que me tocó, que fue presentar en la asamblea frente a ellos, en su cara, con los documentos en la mano, ya aprobada mi investigación, bueno, tuve que salir del país porque me abrieron a solicitud de Hugo Carvajal un juicio en el TCJ, en el Tribunal Supremo de Justicia, y eso era el allanamiento de la inmunidad y no sé si estaría vivo o no, porque a Baduel lo mataron. Y en tal caso, yo toda la vida lo que he sido, para resumirlo en tu pregunta también de dónde milité, yo toda la vida fui militante del cambio y cuando llegó este señor pensábamos que iba a haber un cambio en Venezuela, se hizo una constituyente, se aprobó una constitución que ellos no respetan y en el año 2007, hace ya 19 años, nos tocó enfrentar eso, solo 8 diputados, nos enfrentamos a la mayoría y en la calle fueron derrotados en unas elecciones. Pues de allí en adelante lo que vino fue un desierto largo, duro, de confrontación, pero también de, como te decía, de hacer investigaciones y denuncias con elementos de juicio serios, responsables, que probaron y probamos ante el mundo que efectivamente en Venezuela existía una estructura de Estado, digamos, un santuario de terrorismo, de crimen organizado y de narcotráfico. Y eso significaba entonces ya mi presencia en Venezuela no podía ser, a menos que me metieran en una cárcel o que me mataran como han hecho con otras personas allá. Entonces, bueno, me ha tocado el exilio y hoy estoy aquí ya listo y preparado para volver a la patria en el momento preciso cuando se tenga que hacer, que creo que no va a ser mucho tiempo. Ismael, cuando miras al país hoy, ¿qué sientes primero, esperanza o preocupación? No, bueno, los procesos de transición son complicados, son difíciles. Pero, por ejemplo, en las transiciones uno no ve una estatua de Franco en España. Ves la de Suárez o lo de los hombres que fueron el camino a la democracia y en todos lados. En Sudáfrica tú no consigues un recordatorio sobre lo que impusieron una minoría blanca, que era una lucha que no era ni siquiera ideológica, sino racial. Y allí ese pueblo sigue respetando a Mandela y en Chile respetan a los líderes que construyeron la democracia moderna. Entonces, eso es difícil porque hay que, como dicen en Venezuela, tragar sapos de lado y lado. Hay cosas que no me gustan que seguramente ocurrirán, hay cosas que no le gustan a otros que también ocurrirán, pero necesario es ubicarnos en el centro para que se produzca el proceso de transición. Luego de que el país sea reinstitucionalizado, que tengamos un fiscal que no sea este payaso que tenemos ahorita, digamos, es un tipo falso, pues que se hizo pasar por defensor de los derechos humanos y ha sido el perseguidor de hombres, mujeres, niños, ancianos que han estado encarcelados. Cuando tengamos un Tribunal Supremo de Justicia que no sea la oficina jurídica de Maduro y de hoy de Edelsi, en esos magistrados, cuando tengamos Contraloría, cuando se permita la libre participación de los partidos políticos, cuando ese país se haya normalizado, vemos por el retrovisor de la historia y vamos a decir, valió la pena todo lo que hicimos. Pero yo tengo grandes esperanzas, nunca las he dejado de tener, hoy más que nunca. Cuando estaba haciendo la investigación sobre el narcotráfico en Venezuela en manos de los jefes del Estado, porque no era que eran unos narcotraficantes, en principio se pusieron de acuerdo con un narcotraficante, con Wally McClellan, luego lo sacaron del negocio y se quedaron ellos como los capos de eso. Bueno, chicos, cuando todo esto haya pasado, vamos a decir, esto valió la pena y esperanzas tenemos. Y cuando estábamos en eso, lo que te iba a decir es que mucha gente me planteaba
pero bueno, tú eres loco, no sé qué, eso es, y otros me decían que era mentira. Y yo siempre dije, ahí está el registro histórico en YouTube, en los canales de televisión en Europa, en, en, en Estados Unidos, en América Latina, en Venezuela, está el registro de que yo siempre dije, el día que se determine en Venezuela que allí hay es una banda de esta estructura que dirige un estado criminal, que dirige una estructura de narcotráfico en Venezuela y junto con sus aliados de Colombia, ayer la FARC, hoy las disidencias de la FARC, hoy el ELN y todos ellos, en ese momento llegará el fin de esa historia y efectivamente así pasó. Las razones por las que se llevaron a este personaje para allá, que en estos días vi que el hijo de Maduro decía que Maduro era el Mandela de estos tiempos. Imagínense semejante no solo imbecilidad, sino despropósito, pues, decir una cosa de esa. Como que Mandela era un delincuente que lo jugaron por delincuente. Los Mandela lo tuvieron injustamente preso 27 años y ese pueblo fue madurando y madurando hasta que tuvo de Klerk que entender que tenía que negociar y Mandela salió en libertad y fue presidente. Tuvieron 2 días votando, se acabaron las boletas de votación y la gente seguía votando. Entonces son dos cosas distintas. Ese señor no va a volver al país para los que están generándole falsas expectativas a la gente. No, él va a ser juzgado, va a ser procesado. Por cierto, hoy, antes de hacer esta entrevista, minutos antes, me llamaban para decirme que efectivamente ya el Pollo Carvajal va a ser el testigo oficial contra Nicolás Maduro. Él sabe mucho, él sabe todo, no solamente el tema de la corrupción, sino el ¿Tú tema. lograste conocer al Pollo Carvajal cuando estabas dentro de las filas del chavismo, Ismael? No, mira, yo nunca tuve ningún contacto con él. Nunca. A Maduro sí, por supuesto, él era diputado. Más que estar dentro de las filas de una ideología, nunca la estuve, porque nosotros siempre tuvimos nuestra propia visión. Y yo no creo que el chavismo es una cosa que la gente la ha construido, porque uno sabe que el marxismo existe porque Carlos Marx fue creador de eso, fue una equivocación histórica, que existe el keynesianismo porque Keynes, que es un pensador, un teórico del capitalismo moderno, lo hizo. Pero yo no sé cuál fue la idea, o que allí más bien lo que ha habido es un fariseísmo, una cosa. Entonces, dentro de eso yo nunca estuve. Yo estuve en una idea de que el país cambiara porque el país necesitaba un cambio, pero eso se desvió y cuando se desvían es como cuando tú te casas con alguien, entonces entiendes, hombre o mujer, que uno de los dos está faltando, te separas. O si tú montas una bodega en un barrio y entonces te han robado ya 4 veces, tienes que ser bien masoquista para seguir con la bodega allá. En Venezuela saben lo que es una bodega, ¿no? Entonces, yo me mudo o me voy, me separo, ¿no? Entonces, pero además Teodoro Pecó, que es un hombre que yo respeté tanto, siempre parafraseaba mucho a un pensador importante. Ahora me recordaré que Oro decía que solo los imbéciles no cambian de opinión. Si tú vas por un camino y ese camino no es, tú tienes que apartarte, rectificar y reconocer que cometiste un error. Nosotros no nos equivocamos, nosotros no traicionamos. Los que traicionaron son los que fuimos al pueblo un diciembre del año 99, por cierto que hubo aquella tragedia de Vargas, y la gente Sí. votó un 15 de diciembre por una constitución que habla de un Estado federal, descentralizado, de derecho, de justicia, incluyente, participativo, que dice que la soberanía reside en el pueblo, en el artículo 5 de la estructura jurídica de ese libro de vida, y luego ellos lo violaron, entonces fueron ellos los que traicionaron, porque aquí no se trata de ir a apoyar a un hombre. Había un proyecto que fue aprobado por el país, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y esa constitución que seguramente habrá que cambiarla, habrá que mejorarla, pero para lo bueno, no lo que ellos han querido, como en el 2007, que querían eliminar la propiedad privada, que querían eliminar un componente de la Fuerza Armada, y como no pudieron eliminarlo, entonces crearon un quinto componente que es absolutamente fuera de la constitución, que son las milicias bolivarianas. Entonces, lo que yo vi allí es que eso se fue torciendo y cuando se torció por completo tuvimos la primera diferencia cuando el cierre de Radio Caracas Televisión, luego vino no, primero la creación de un partido único. El pensamiento único eso solamente Del en modelos totalitarios, ¿no?
un Exacto. periódico único. Ahí nos enfrentamos cuando el cierre de Radio Caracas, pero la cosa culminante pues de ese divorcio fue cuando ya plantearon, digamos, cambiar la constitución, que es el proyecto de cohabitación de un país, pues el consenso de la sociedad jurídico, político y social. Entonces, ¿Y tú crees, eso es en Ismael, el... tú crees, con todo esto que nos estás diciendo, tú crees que la oposición venezolana tardó mucho en reaccionar a este modelo chavista? Bueno, yo creo que desde el principio siempre hubo una reacción. Seguramente hubo equivocaciones, pero como yo no formaba parte de eso inicialmente, yo creo que fue un error el golpe de Estado del 11 de abril y de la manera como lo hicieron, porque tumbaron el gobierno, pero no tomaron el poder. Yo creo que ahí se cometieron muchos errores. Yo creo que hasta en el proceso reciente, ¿no? La historia se encargará de poner las cosas en su lugar. Pero obviamente que hoy tenemos una oposición que no nació producto de tres partidos, cuatro partidos que pensaron que eran los más grandes y se pusieron de acuerdo para armar en principio se llamó la Mesa de la Unidad, eso fue cambiando de nombre. eh, hoy el liderazgo del país, más que un liderazgo de oposición, que es un liderazgo alternativo de cambio y que ya lo logró en el año 24, el 28 de julio, con el Mundo González Urrutia, pero previo a eso surgió un liderazgo que hoy representa a María Corina Machado, que fue producto de una decisión de la gente, del pueblo. Ella le dice ciudadano, yo digo pueblo, pues la gente. La gente fue a votar y escogió con el 90 y tantos por ciento a una candidata. Inmediatamente una primera reacción de un payaso que había sido precandidato también y apareció descalificando el proceso. Y luego, bueno, pero fuimos para adelante, ¿no? Y tenemos un timón en la dirección correcta, manejado con mucho pulso, con mucha dirección y sobre todo con mucha coherencia. Entonces, a partir de ahora, las cosas han cambiado y uno ve que hay una forma distinta de hacerse. Claro, tiene que siempre preservarse la unidad porque todos somos necesarios. En un proceso como este no hay enemigos grandes ni enemigos pequeños. Todos somos amigos y aliados de esto y reconociendo que existe ese liderazgo, también debe ser reconocido que existe una multiplicidad de factores en la sociedad que son necesarios para empujar todos en la misma dirección, no solo para lograr que se tome el poder, sino para darle a Venezuela rienda suelta al crecimiento en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, desarrollar la educación a lo más profundo, las grandes inversiones que hay que hacer en el país. Y eso vendrá pues con la participación de todos. Eso es lo que yo creo. Ismael, mencionaste hace unos segundos a María Corina Machado. Todos sabemos que María Corina Machado se ha consolidado pues como una de las figuras centrales dentro de la oposición venezolana y también ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2025 y ha sido protagonista de todo este proceso político venezolano actual. Para ti, ¿qué representa hoy María Corina Machado dentro de este proceso político venezolano? Bueno, lo que ya te dije, lo que ya te dije. Ella es producto de una decisión soberana de la gente del país y lo ha sabido hacer. Yo ¿Y creo tú que ella crees, Ismael, que María Corina puede conducir la transición política de ahora en este momento en Venezuela? no solamente ella es la que tiene el principal liderazgo, somos todos que tenemos que ayudar para que esa conducción se haga en los distintos órdenes, en todos los campos de la sociedad. Por supuesto que el sector político del país, la oposición, que fue ya nosotros somos es la alternativa de cambio y yo diría que si se respetan los resultados del 28 de julio del 2024 para que el mundo sea el presidente, bueno, sin duda alguna que allí hay no solo un reconocimiento de lo que ella pueda y sea capaz de hacer, sino de lo que todos junto con ella y con el mundo González Urrutia podamos hacer por el país. Ismael, ¿tú crees que la oposición venezolana está unida en torno a María Corina
o está fragmentada? Estamos hablando de los políticos que están dentro y de los políticos que están ahora en el exilio. ¿Cómo lo Bueno, ves tú? yo creo que la unidad de la sociedad venezolana se ha dado con la participación de la gente. Antes era una unidad que se construía entre los partidos, G2, G3, G4, llegó a ser hasta el G10. Esos G ya no existen, aunque todos somos necesarios y tenemos que ser tomados en cuenta y tenemos que ser escuchados y ayudar y apoyar y empujar en la misma dirección. Hoy la unidad del país se ha dado de abajo hacia arriba, porque la gente ha ido escogiendo y así va a ser. Si tú me preguntas, en el país hubo una unidad realmente donde se discutió un plan y un proyecto del país, no la hubo, pero hoy la va a haber porque la unidad era una unidad electoral. Vienen las elecciones de diputados, ajá, aquí en este circuito te toca a ti, aquí vas tú porque tú sacaste más votos que yo. Esas eran las discusiones que no eran para nada profundas ni que representaban una visión de cambio profundo y real hacia adelante. Hoy el que vaya a ser candidato a lo que sea no va a ser el debate más importante, porque eso lo va a decidir la gente. El que vaya a ser candidato a lo que sea tiene que someterse, como hizo María Corina, a unas primarias donde la gente de ese sector, no la influencia tampoco de nadie desde Caracas o desde cualquier región del país, va a llegar allá y va a levantarle la mano a alguien. Es la gente la que tiene que levantarle la mano a su líder o lideresa para llevarlo y decirle: yo quiero que tú me representes en el Consejo Municipal, yo quiero que tú vayas al Consejo Legislativo, yo quiero que tú seas mi alcalde, que tú seas mi gobernador. Ese cambio es importante. No puede haber ya nunca más acuerdos de cúpula para tratar de imponer candidatos a Dios. Y los que lo hagan, bueno, simplemente serán barridos por la historia, los dejará atrás. La verdad que eso es lo que yo siento y veo que hoy está ocurriendo en el país y lo que va a ocurrir en el futuro. De manera que hablar de unidad hoy no se trata de que alguien diga una cosa y el otro lo contradiga. Se trata de a quién está siguiendo el pueblo, quién siente la gente que lo representa, con quién se siente identificado. Y bueno, por allí va las cosas, ¿no? Y bueno, muchos líderes que hay en el país también, no solamente es que ese liderazgo solo, el de María Corina, va a resolver los problemas del país, es el más importante. Hay todo un liderazgo que está a su lado y líderes también que son absolutamente independientes, que no militan en nada, que serán importantes y serán necesarios para la transformación de la sociedad. ¿Qué opina Ismael García de Enrique Capriles Radonsky? Absolutamente nada. Eso tienes que preguntárselo a él, qué piensa él de lo que ha hecho, de lo que piensa hacer. Ese no es un asunto que a mí me preocupa ni me trasnocha. Ismael, otra cosa que te quería preguntar. Tú saliste de Venezuela, estás en el exilio, eh, para regresar al país, no solamente Ismael, sino para regresar muchísimos venezolanos que hoy estamos fuera, y hablo también como venezolana. ¿Qué tú crees que es más importante en este momento? ¿Justicia o reconciliación entre todos los venezolanos? Y aquí cuando digo entre todos los venezolanos, estoy hablando personas que forman parte de las filas del chavismo y personas que hoy estamos fuera de Venezuela por una u otra razón. Muchísimos, lamentablemente, formamos parte de este pueblo que está en el exilio y muchísimos siguen en Venezuela. ¿Qué tú crees que más se necesita ahora? ¿Justicia o reconciliación? Hablando de Ismael, de toda tu experiencia y todo este proceso que te ha tocado y que lo has vivido, pues como político, como persona, como venezolano. Bueno, bueno, la mayoría primero, inmensa mayoría, el 99% de los venezolanos que salimos del país, la mayoría, salieron huyendo de la tragedia, más allá que de que por razones políticas y cosas, huyendo de la tragedia. Bueno, eso tiene que ver con la política, pues era la política que se desarrollaba allí. Y bueno, estaban perseguidos también porque no tenían que darle de comer a sus hijos. En Venezuela se quedaron más o menos 960,000 niños sin sus padres y su mamá, con los abuelos. Muchos han sido objeto de maltrato, de todo tipo de violaciones, porque eh, tuvieron que salir los padres a buscarle. Nada más en Colombia hay más de 2,5 millones de venezolanos.
¿Qué siento y qué quiero yo para mi país? ¿Reconciliación o justicia? No, yo creo que ambas cosas. La primera es, yo no tengo odio contra nadie porque yo no denuncié ese asunto ni en el orden personal tengo nada contra nadie. Cada quien asumirá su responsabilidad. Entonces, en este momento lo más importante es nivelar las aguas. Es decir, lo primero que tú vas en un río y si las aguas están revueltas, esperar que se serenen para poderlas tomar, para poderlas usar. Entonces, lo primero es la reconciliación bajo unas normas, digamos, en las que se respeten y nos reconozcamos todos. Luego, entonces, yo te hablaba iniciando esta conversación que es necesario que luego de que ocurran estas cosas, viene entonces la reinstitucionalización del país. Te hablé yo es de un Tribunal Supremo de Justicia, porque ese Tribunal Supremo de Justicia actual, en este momento, yo no voy a decir, no, lo primero es justicia. Entonces, ¿a quiénes van a juzgar ellos? ¿Quién les va a dar la orden a ellos? El fiscal. Entonces, lo primero es organizar la casa, unas elecciones parlamentarias, la elección de una nueva Asamblea Nacional. Ese parapeto que está ahí, obviamente, que dije Jorge Rodríguez, no llena los requisitos, no, las normas mínimas de democracia, pero tienen que entenderse con ellos, porque ellos son los que están allí fungiendo como parte del aparato ilegítimo del Estado y son los que van allí a hacer algunas cosas como las que están haciendo. Pero, Ismael, Ismael, pero ¿y ya cómo va, ves tú el papel? no, para responderte esta pregunta, pero Vale, luego de que se haya hecho eso, tengamos un nuevo TCJ, tengamos un nuevo fiscal, como te dije al principio, un nuevo contralor, tengamos un defensor del pueblo y que poderes defienda al pueblo, independientes. uh-huh, sí, que defienda a la gente, tengamos un Consejo Nacional Electoral que haya sido nombrado por esa asamblea que represente a la sociedad y que no sea un apéndice ni del gobierno ni de la oposición, como en un tiempo lo fue. Entonces, el que se sienta agraviado por las actuaciones de ese Consejo Nacional Electoral o por algo que hayan hecho malo, vaya al TCJ y meta su querella. Y entonces ellos van a hacer justicia si hubo alguna injusticia. Si a alguien les robaron una propiedad, 4.000 hectáreas de tierra o lo que sea, porque en Venezuela expropiaron 4,5 millones de hectáreas de tierra productiva y hoy no hay nada y Eso es hay así. muchos que ni se las pagaron. Entonces, ¿a quién le va a reclamar? A este TCJ. Entonces, lo primero es la justicia, ¿no? Las dos cosas son necesarias, pero la justicia va a llegar con respeto, con equilibrio, con reconocimiento y además con debidos procesos, porque todo, hasta el peor delincuente, tiene el derecho a tener un debido proceso, que en Venezuela no lo tiene, como no han tenido todos los presos que están allí, que Maduro lo tuvo cuando llegó a Estados Unidos, pidió un médico, le dieron un médico, todas las cosas que planteó se las han reconocido y está en una cárcel, pero se le están respetando sus derechos humanos. Sus derechos. Entonces, no se trata de que cuál es lo más importante, ambas cosas son importantes, porque para que una sociedad sane todas sus heridas, tiene que haber justicia, pero tiene que ser una justicia también que no sea revanchista, que no sea para, bueno, ahora me voy a desquitar porque tú un día me diste un palo y yo te voy a dar cuatro. No, no, es para que haya justicia, como dice la palabra, justicia es justicia, no es persecución. Entonces, por eso creo que en este momento y en estos días que están por venir, lo más importante es que nos pongamos de acuerdo para hacer la transición, para que luego entonces, con un aparato del Estado nuevo, con un nuevo presidente, ya sea Mundo González Urrutia, que fue electo, o que se elija a María Corina, que no tengo ninguna duda que el día que hayan elecciones ella va a sacar como el 90% de los votos, que haya una nueva Asamblea Nacional, entonces, bueno, esas instituciones se encarguen de velar y de poner las cosas en su justo lugar. Ismael, ¿y cómo ves tú este proceso en donde ahora está como presidenta encargada Delcy Rodríguez?
y su hermano prácticamente llevan el poder de Venezuela, están manejando, uno tiene la Asamblea Nacional y la otra tiene el poder ejecutivo de nuestro país. ¿Qué crees tú? ¿Crees que le hace falta, que podemos esperar los venezolanos con confianza, que esto va a ser una transición lenta o que aún no se está faltando, que puede ser un año, 2 años? ¿Cómo lo ves tú, Ismael? Tú que eres Bueno, de pronto, político y has estado metido en la de- política durante muchísimos años. de pronto a lo mejor esta era como la primera pregunta, pero está bien, la entiendo. No, es que Delcy, cuando ocurrió el 3 de enero, lo que pasó, y Maduro es el responsable, no es que hay unos venezolanos que pidieron que fueran, no, el responsable de eso es Maduro, porque está absolutamente claro que se le ofrecieron todas las salidas para que abandonara el poder que estaba usurpando, porque él no fue el que ganó las elecciones. Hay suficientes pruebas, evidencias, cosas, y de que todos los que son responsables de eso en algún momento tendrán que también darle la cara a la justicia, ¿no? Pero ese no es el tema de este momento. Entonces, ella está allí y está claramente, además, no solamente porque uno se lo piense o haga una elucubración o una imaginación. Donald Trump dijo, vamos a dejar a Delcy, ella lo está haciendo bien, ha anunciado todas las medidas que se van a hacer, y como decía uno de ellos en estos días, Elías Agua, que aunque no vean los marines en Venezuela, ese es un proceso que lo está liderando el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Entonces ellos están allí cumpliendo un mandato y lo están haciendo. Ellos no están soltando a los presos. No es verdad que que Jorge Rodríguez ahora se metió a bueno y tal, y salió con un rosario y dice que a él no le gustan los presos y pidió perdón. No, ellos están cumpliendo un mandato. Entonces no se pudiera llamar Petra, Juana, María. Bueno, buscaron un esquema para que fuera de él, sí, y es ella no es presidenta para mí, ella forma parte de de la narcodictadura que yo denuncié, y ella está en el interinato en este momento, llevando adelante un proceso bajo la conducción del gobierno de los Estados Unidos, igual Jorge, los hermanitos Rodríguez. Entonces, no se trata de que si tenemos que confiar en ella o no, no, yo no confío nunca en ella, nunca he dicho eso, ni nadie debe confiar en ella. Por eso precisamente se están tomando todas las medidas para que eso tenga el mayor control, lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos, y Antiel acaba de decirlo otra vez, no nos retiramos hasta que no, el país no esté completamente normalizado, y todo eso normalizado es haber hecho elecciones, no sé cuánto tiempo será, unos hablan de 8 meses, el tiempo que sea, pero por supuesto que ellos tienen que decir hacia su gente cuando declaran en los medios en Caracas, bueno, aquí estamos, seguimos siendo revolucionarios porque nosotros, pues eso es pura paja. Ellos están allí, ellos tienen que decir eso porque además entre ellos hay graves conflictos. Diosdado Cabello es un tipo que debe andar preocupado, y le digo a Diosdado, como siempre se lo he dicho, mosca, porque tu cabeza sigue estando allí, están ofreciendo $25 millones, el segundo ofrecimiento más importante después del de Maduro. Y bueno, Es así, o cooperas, si no te va a llevar sí. quien te trajo. Y Donald también ha dicho eso, si no hacen las cosas como deben hacerlas, les puede ir peor que a Maduro. Entonces, estar pensando que si de él sí confío en ella o que si lo va a hacer, no vale. Ni se pueden robar los reales como antes, ni pueden hacer esas cosas porque ahora tienen control. ¿O es que tú crees que Ismael, Donald Trump le va a decir a unos empresarios petroleros que vayan e inviertan $100.000 millones en Venezuela, y los va a dejar para que estos tipos se los vuelvan a robar? No vale, olvídense de eso. Yo le digo a la gente, tengan fe, quitémonos nosotros también esa vaina de la cabeza, esa telaraña, que si va a pasar, no va a pasar, no, ya pasó, estamos en un proceso de transición que no tiene retroceso, que no tiene reversibilidad, eso va para adelante, eso va para adelante, pero los procesos de transición son así. Yo creo más bien que el venezolano está bastante adelantado, bastante acelerado, y ojalá que siga así, pero con la mayor dirección para que esto no se vaya a salir del carril, porque si se sale, como dijo Trump anteayer,
bueno, él estaría dispuesto a una segunda entrada y que sería más fuerte, y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que las cosas, o lo queremos, ninguno queremos eso, lo que queremos es que las cosas se hagan en el camino normal, pero que también ellos entiendan que no se está jugando carrito, sino que se trata de los más altos intereses del país, económicamente más importante, geopolíticamente, estratégicamente más importante de todo el occidente del mundo después de Estados Unidos. Ismael, ya casi estamos llegando, estamos finalizando esta pequeña charla. Una palabra para definir a Venezuela hoy. Eh, una palabra es muy difícil, pero muy difícil, porque yo diría confianza en nosotros mismos, orgulloso de lo que hemos hecho, esperanza para lo que tenemos que hacer, y por supuesto mucha disposición a saber que nadie es más importante que otro y que todos vamos a ser importantes, todos vamos a ser imprescindibles, todos vamos a ser necesarios, mejor dicho, es la palabra, para que ayudemos a cooperar en el proceso de recuperación de nuestro país, que después que esto haya pasado, nunca, jamás, jamás, nunca vuelva a ocurrirnos a una cosa de esta naturaleza. Así que mucha confianza, mucha esperanza, mucha fe, mucho optimismo, pero sobre todo mucha disposición a hacer lo que nos toque a cada uno de nosotros hacer para que Venezuela definitivamente salga del pozo donde nos metieron. Gracias, Ismael. Ismael, y por último, algo tuyo personal, una palabra para definir tu propia historia. Yo me he definido nunca como un político, sino como un luchador social y como alguien que va a enfrentar las injusticias del tamaño que sea, a la hora que sea, sin vacilar ni un segundo, si eso significa algún riesgo para mi vida. Esto, por supuesto, le ha costado sacrificios a mi familia, a mis hijos, pero lo que me ha tocado hacer, yo no miro si eso es peligroso o no es. Todo lo que sea malo para el país hay que enfrentarlo. Mi principal líder y guía en toda mi historia de vida es Jesús. Jesús, cuando lo llevaban caminando a rumbo al Calvario, después de haber transitado por todo eso, cuando ya casi no tenía fuerza para levantarse con la cruz a cuestas, le pegaban y se levantaba y le veía la cara a sus verdugos y le decía: yo soy la verdad, soy el Hijo de Dios y soy la esperanza. ¿Y Amén, quién puede amén. contra eso? ¿Quién puede contra eso? Contra la verdad no puede nadie. Te pueden poner al frente todos los misiles que sean y tú sientes que vas para adelante porque estás luchando por las cosas en las que he creído. Es decir, yo soy un luchador por convicción, no porque por oportunismo o porque voy a tener. Yo nunca pedí ser alcalde. Las cosas de la vida me llevaron ahí. Yo nunca pedí ser diputado y me eligieron 4 veces diputado. Las cosas de la vida me llevaron allí. Y yo juré siendo diputado y fui concejal también. Juré siendo diputado defender la Constitución y todo lo que uno tiene que defender. Y Amén. cuando me tocó en mis manos tener toda la información, en principio, pues, por supuesto que me asusté, me preocupé de ver la tarea en la que me iba a meter, lo que iba a investigar, un cartel de narcotraficantes poderoso asociado con la gente del Chapo Guzmán, con Walí Maclé, con generales, con todo eso. Y cuando tenía todas las pruebas en las manos, lo hice. Y por ahí hay un video que anda en las redes donde yo le digo en la Asamblea Nacional al Pollo Carvajal: tú eres un delincuente, tú eres un narcotraficante, aquí están las pruebas. Por ahí está eso. Yo no lo hice escondido, yo no fui que me fui aquí, me senté en un medio de comunicación, los hice allí, pero con ya todas las evidencias en la mano de que lo que estaba haciendo era correcto. Así que es muy difícil que uno se defina a sí mismo. Ahora, yo siento que las tareas que me han tocado, me, yo las he asumido y estoy dispuesto a asumir lo que tenga que asumir para ayudar Gracias, a que Venezuela salga adelante, Dios mediante. gracias.
Gracias, Ismael, gracias de verdad, gracias por acompañarnos, por tu tiempo, por tu franqueza y por compartir con nuestra audiencia tu mirada sobre Venezuela, sobre la historia personal, tu historia personal, los desafíos que enfrenta nuestro país, tu país, en este momento tan decisivo que tenemos los venezolanos. Y a ustedes, gracias por escucharnos y si este episodio les aportó un poquito, pues, de reflexión, de preguntas, les invitamos a que te suscribas en nuestro canal y activar las notificaciones y compartir este contenido. Y también pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales donde continuamos esta conversación y muchísimas otras conversaciones y publicaciones en un nuevo episodio de Arroz con Mango Bajito. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima.